Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la materia de Derecho Agrario del día de hoy, martes 2 de febrero de 2021. Estamos en esta cuarta semana. Estamos analizando el tema de las reformas que ha tenido el artículo 27 constitucional de nuestra Constitución de 1917. Y ya esta semana se conmemora un año más de su promulgación en Querétaro. Pues continuamos con las reformas. La última que vimos en el video anterior está la del 17 de marzo de 1985. Bueno, vamos a entrar a una que es muy básica, muy elemental, que es la 14ª reforma, que es la del 6 de enero de 1992, cuando era presidente de la República el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Bueno, esta reforma del Día de Reyes, si lo vemos de ese año, de 1992, la hicieron aparejada porque aquí estaban tomando en cuenta la primera ley agraria que les mencioné, que era del 6 de enero de 1915, bueno, 6 de enero de 1992. Esta reforma vino a ser un parteaguas donde prácticamente el derecho agrario quedó dividido, si lo vemos así, como el derecho agrario antiguo, el derecho agrario revolucionario y el nuevo derecho agrario. Pero esto es derivado de esta reforma constitucional del 6 de enero de 1992. Bueno, continuamos. A esta reforma se le conoció también con el nombre como de reforma modernizadora, porque vino a modernizar los aspectos que ahora vamos a ver. Y también fue un parteaguas, como ya le dije, cómo quedó dividido el derecho. La exposición de motivos de esta iniciativa presidencial contiene la manera sucinta de la evolución de la problemática agraria que había estado ocurriendo en México, causa de este nuevo giro en la regulación de la propiedad inmueble de carácter rústico. Esto pues prácticamente fue un boom para la cuestión agraria. Bueno, en ese mismo mes, enero del 92, hubo otra reforma del 28, de ese mes, 28 de enero del 92, en donde esta se realizó como una consecuencia de la que se efectuó al artículo 130, la cual, ojo, y fue muy comentada, criticada, platicada, reconoce la personalidad jurídica y también económica de las asociaciones religiosas. Le dieron personalidad jurídica. Ustedes sí han oído hablar que se cayó el sistema, que Salinas no había ganado, que estaba yendo adelante Cuauhtémoc Cárdenas, pero cuando regresa el sistema ya iba Salinas de Gortari arriba en las elecciones. Bueno, la cuestión es de que Salinas, para poder legitimarse en el poder, tuvo que ceder. Es cuando empiezan a ver las primeras gubernaturas al PAN, porque él decía que lo reconociera como presidente y lo logró. Esto también, que les estoy mencionando, para efecto de también tener a la iglesia de su lado. Ustedes lo ven, pues ya les reconoció personalidad jurídica a las asociaciones religiosas. Y a partir de esta fecha, el artículo 27 autoriza la adquisición, posesión y administración de inmuebles
que resulten indispensables para su objeto, los que deberán ser regulados, lógicamente, por una ley especial. La misma reforma condiciona la adquisición de bienes raíces por parte de las instituciones de beneficencia a la que determine la ley reglamentaria correspondiente. Esto fue la reforma del 92, que fue muy importante en esa época. Y le digo, fue un boom, un parteaguas. Bueno, tenemos ahora la reforma de Peña Nieto del 20 de diciembre de 2003. Mediante ese decreto se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales en materia de energía. Entre ellos, el 27, utilizando al Estado para que la realización de las actividades tanto de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos autorizan al Estado. El Estado puede celebrar contratos, como vamos a ver. Transcribí, de lo que me estoy refiriendo es su PDF semanal que tienen ustedes para que puedan leer y contestar el cuestionario. Tienen ahí su ley agraria, su glosario que les conseguí, que está en plataforma. Tienen también la biblioteca virtual de nuestra universidad. Lecturas sugeridas que también les he subido. Un video que les ayuda, vean el video también de apoyo a nuestra clase. Imágenes relativas a todo esto que estamos tratando. Pero bueno, vamos a ver esa reforma constitucional del 27, el respecto del 2013, que entró a lo que es la reforma y que ya no hay concesiones, pero no dejan de hablar que hay contratos. Porque lo que se trataba de evitar es de que se entregara el petróleo o los recursos a extranjeros o a particulares, pero bueno, sobre todo particulares son extranjeros. Pero fíjense ustedes, el 28, el artículo, 27, que se reformó en ese 2013, dice, en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o bien el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o bien por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo, o sea, la excepción, la radiodifusión y telecomunicaciones que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo 4 regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha del otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de las citadas concesiones. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales o bien suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes previeran. Tratándose de minerales radioactivos, no se va a otorgar ninguna concesión. Materiales radioactivos. Y corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, la electricidad, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mientras que determinarán la forma en que los particulares
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Vean ustedes pues cómo es un as bajo la manga en este aspecto. Y tratándose del petróleo, ¿qué dice esta reforma tratándose del petróleo? Y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. O sea, está diciendo que no van a haber concesiones en este rubro. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. No hay concesiones, pero vean cómo siempre va a llegar, aunque son los particulares. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con los particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. La de entrada, nada que el petróleo es tuyo, es del Estado mexicano. Pero bueno, lo que se pretendía es que estuviera en manos o la explotación, pero no tenemos ni la capacidad técnica ni la infraestructura. Vean, por eso se está construyendo la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, pues porque la gasolina la compramos, jóvenes. Nosotros sí es cierto, vendemos petróleo, pero no lo refinamos. Si tuviéramos nuestra propia gasolina, sería mucho más barata, justamente. Y aparte, pues hay que pagar un impuesto a la gasolina, y por eso está 20 pesos el litro, tanto la magna como la otra, la super, la que era cara y había una, ya están prácticamente unos centavitos de diferencia entre estas dos gasolinas. Y esto con los que tienen carro, pues ya se habrán dado cuenta de ello. Bueno, hay una, podríamos decir, lo que les decía al inicio del primer video, la clase, la problemática agraria, que prácticamente es lo que se venía arrastrando y es lo que sentó las bases para que hubiera esa reforma constitucional de 1992. Bueno, la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, la problemática agraria e iniciativa de dicha reforma constitucional, que ya vimos. Desde la expedición de la primera ley agraria formal del país el 6 de enero de 1915 y 77 años después, para llevar a cabo esta reforma agraria en su aspecto de mayor efecto social, que fue el reparto masivo de la tierra. No se ha acabado dicho reparto, que se quiera mencionar que sí, pero todavía los problemas agrarios subsisten, y porque pues a través de esos problemas agrarios ha habido mucho especulador, mucho acaparador, y esto significa, bueno, sin embargo, sigue siendo motivo de impugnadas discusiones el que la estructura actual de tenencia de la tierra corresponda a la concebida por los ideólogos revolucionarios y plasmados en la Constitución. Se afirma que se ha ido más allá de las demandas del campesinado con nacionalismos extremos mediante la imposición mecanicista de instituciones prehispánicas, coloniales o de la época de la independencia. O sea, que se venían arrastrando esas fórmulas, esas formas que existían desde el reparto y uso de la tierra entre los aztecas, en la colonia, en el México independiente, y había que buscar una forma más, decirlo un poco más adelantada para el reparto de la tierra. Bueno, el reparto de la tierra es una
parte fundamental del proceso agrario, generó en 1990, fíjense, la siguiente estructura territorial del país. Los terrenos ejidales y los comunales estaban en un 48%. La pequeña propiedad en un 38%. Los terrenos nacionales en un 7%. Y las zonas federales y urbanas 6%, según la revista Época de aquellos tiempos. Un escritor, creo que habrán oído hablar de él, don Luis Pasos, cita fuentes oficiales que de un total de 197.3 millones de hectáreas en aquel tiempo, el 48.2 son ejidos y comunidades, el 34.2 son de propiedad privada, el 1.7 son colonias y el 15.9% son terrenos de otras clases, según dice don Luis Pasos, que es escritor. Bueno, y tenemos así que los lineamientos y modificaciones de esta iniciativa de 1992 son las siguientes. Primero, dar certidumbre jurídica en el campo. Terminar el reparto agrario y justicia agraria. Estos tres, repito, dar certidumbre jurídica en el campo, el fin del reparto agrario y la justicia agraria. Tenemos un segundo lineamiento, que es capitalizar al campo, meterle dinero al campo, invertirle al campo. Reforzar la pequeña propiedad y buscar nuevas formas de asociación en este rubro. Y por último, tenemos otro lineamiento que es proteger y fortalecer la vida ejidal y común. Bueno, vamos a analizar brevemente los problemas básicos que con mayor frecuencia encontramos en el campo. Tenemos primero la figura del minifundismo, así como ya vimos lo que es el latifundismo, que es la persona que tiene enormes extensiones de tierras. Hay la figura del minifundismo cuando no se llega al mínimo de la tierra que debe tener una persona, y pues eso afecta la cuestión también de lo que es la inversión, porque pues ¿quién va a querer invertir en un terreno pequeño? Es lo que les voy a explicar a continuación. Esta anomalía del sistema agrario surge como una consecuencia de que una inmensa mayoría de los productores rurales, ya sean ejidatarios o pequeños propietarios, ya sea con propiedad social o propiedad privada, poseían predios o parcelas cuyo promedio de su superficie era inferior a 5 hectáreas. O sea, menor a 5 hectáreas. El efecto negativo de esta forma de propiedad es la incosteabilidad económica de la explotación, y esto lleva a cabo el autoconsumo de lo que se produce y a veces ni siquiera eso. ¿Qué quiere decir? Pues de que pues, tan pequeña es esta parte de la tierra que tiene una persona, pues que cultive y coseche pues, para su propio autoconsumo. Por lo tanto, no hay la habilidad de inversión, porque pues, está muy pequeña la tierra. Por eso esta figura que le llaman el minifundismo. Después tenemos el aspecto que ya habíamos visto, la inseguridad. La falta de inversión en el campo se ha debido, por un lado, a su incosteabilidad por el incremento de los costos de explotación, y por la otra parte, al riesgo de que no compensa los beneficios que se pudieran obtener si se invirtiera dinero. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra impedía que los propietarios asumiesen el riesgo de la inversión por no contar con garantías sobre la integridad de su derecho de propiedad. O sea, tenían un papel, pero no tenían la certeza jurídica, ya que el reparto agrario implicaba la posibilidad de que hubieran afectaciones. Bueno, esta inseguridad jurídica
se reflejaba no solamente en esos aspectos, sino incluso en la constante amenaza sobre los propietarios que osaran establecer formas asociativas en el campo con el objeto de incrementar su productividad al disminuir costos de inversión, dado que la ley establecía sanciones muy severas sobre los llamados fraccionamientos simulados o la concentración de provechos. Bueno, en este problema de la inseguridad jurídica también debemos incluir la constante amenaza, que incluso hasta hoy está de moda, que son las invasiones y la corrupción de funcionarios y de líderes agrarios que utilizaban la crisis agraria para obtener posiciones de carácter político o favores de índole económica. Estamos viendo esta cuestión y esta problemática de la inseguridad jurídica. Por eso creo que ustedes han escuchado hablar de que al campo, aparte de invertirle, hay que darle certeza jurídica. Lógicamente tú no vas a comprar algo que no tenga la certeza de que te pueden quitar, es perder. Entonces, este es uno. Era el mismo problema que pues vieron ustedes cuando vimos cómo estaba repartida el uso de la tenencia de la tierra en la época de la colonia, porque bueno, ya le quitaron sus tierras a las culturas que estaban en todo lo que era la tenencia militar. Ellos querían justificar histórica como jurídicamente su derecho. El derecho, los documentos de que venían de la corona, esos conquistadores, la corona buscaba esa aceptación. Tenía de su lado al Vaticano, lógicamente, pero que trataban de buscarle. Y era un caos, porque pues, había tierras que no se le quitaron a los indios, que no van a tener que las mejores tierras. Las tierras, las mejores que había de la época, eran los reyes, los emperadores. Entonces, ¿qué hizo España? Pues empezó a ver la manera jurídica de legalizar, desde un punto de vista legal, todos los documentos que expedía para que las personas que les fueron asignando sus tierras tuvieran algo con que ampararse. Y aquí ya vimos los distintos tipos de tierra, como las mercedes, las caballerías, las colonias, los solares, los mayorazgos. Bueno, el mayorazgo era más que nada un mecanismo para que heredara la tierra el hijo mayor y no se estuvieran perdiendo las propiedades de los españoles. Pero vean ustedes cómo la inseguridad jurídica como desde la época de la colonia, España tratando de justificar, bueno, yo España, pues, te voy a dar estos terrenos también. Pero viene la independencia, adiós España, y México, pues bueno, enfrenta también la misma situación, pues porque habían españoles que vivían que fue la Nueva España y tenían documentos pues, de la corona que decían, bueno, esto es mío. Y ahí también se enfrentaron a una cuestión política, jurídica, pues para, digo, hacer valer también sus derechos. Por ejemplo, si a mí es especial, este terreno me lo dio el rey hace 20 años, si ya estaba México independiente, hablando antes de la guerra de independencia. Bueno, llevaban 20 años viviendo. Todo eso se tuvo que regular y hasta ahora, vea, estamos hablando del 92, y por eso esta reforma fue muy importante, porque entre uno de sus aspectos que se tomaron en cuenta fue precisamente darle certeza jurídica al campo, no solo el reparto agrario, sí, vamos a repartir tierras, y se repartían por fines populistas. Pero bueno, ¿tú cómo acreditas que es tu tierra? Porque la vives, no, la tierra es de quien la trabaja, ¿sí? Porque habían tierras asentadas sin trabajar. Pero jurídicamente, el aspecto jurídico, por eso es muy básico, muy elemental en la cuestión del campo. Y esta reforma del 92 vino a
a introducir este aspecto normativo, jurídico, para que la gente del campo pues tenga una certeza jurídica, un documento con que defenderse. Bueno, otro aspecto que tiene problemático el campo es la desigualdad en el trato oficial. ¿A qué me refiero? El Estado creó y sostuvo una enorme infraestructura de instituciones, organismos, dependencias, empresas paraestatales que tenían como objeto primordial sostener la estructura de la propiedad social, ejidos y comunidades, hablando en materia agraria. Sin embargo, este enorme aparato administrativo se ha convertido en una carga que perjudica tanto a la iniciativa de los campesinos como al erario público. ¿Por qué? Por una parte, los apoyos a la propiedad privada, tales como ciertas asesorías técnicas limitadas, no han sido significativas, por lo que el propietario de sus tierras se vio obligado a arriesgarlo todo para incrementar su productividad, en tanto que el ejidatario y comunero prácticamente no arriesgaba nada, ni siquiera su tierra, y mucho menos su crédito. Esa era la desigualdad en el trato social que le daban a la propiedad privada y a la propiedad social. Y otro problema también que hay en el campo, que incluso yo les sugerí que vieran la película, no sé si ya la vieron, de Minusos, de Héctor Suárez, como un campesino sin estudios, o sea, analfabeta, se va a vivir en este caso, a lo que fue el DF, la Ciudad de México, buscando mejores oportunidades de pues, el campo, no había nada. Y vean ustedes todo lo que tuvo que pasar, y al final, no les quiero rodear la película, rodear, creo que es adelantarles en qué termina, pero sí es muy importante. Vean la primera, la segunda es respecto al problema de los inmigrantes que se van a Estados Unidos y todo lo que tienen que pasar ahí. Humillaciones, vergüenzas, carencias, para poder, digo, algunos lo han logrado, lo han trabajado de sol a sol y mandan dinero a sus familias. Bueno, la migración del campo, este problema se ha traducido en otros aspectos en la creación de los cinturones de miseria en las grandes ciudades y el explosivo crecimiento demográfico de estas, hacia las que muchos propietarios sociales o privados emigraron en busca de mejores oportunidades, las cuales no existen en sus lugares. Acuérdense que en la campaña del actual presidente, él había mencionado de que no, pues que se iban a dar las condiciones de vida para que tampoco los paisanos no se fueran a los Estados Unidos a trabajar. Y el que se fuera, que fuera por su gusto y no por necesidad. Entonces, el problema de inmigración, vean cómo lo combatió también Trump, y todavía sigue. Porque, pues, si ustedes lo ven, analicen nada más, por ejemplo. El dólar está 20 pesos. En México, por 8 horas de trabajo, no te van a pagar $1, lógicamente. En México trabajas 8 horas y te dan un salario mínimo. Es lógico. Pero en Estados Unidos, en trabajos por hora, se cobra determinada cantidad de dólares. Sí es cierto que se las machetean mucho a los paisanos. No que les digan, ¿sabes qué? Te voy a dar $8 la hora. Vamos a hablar de $8 la hora. Si tú trabajas 1 hora, te dan $8. Son 160 pesos la hora. 8 por 2, 16, 160. Entonces, si tú trabajas 8 horas, que sea tu rutina, que son 160 por 8.
estarías ganando más de 1.000 pesos diarios, lo que en México no pasa si se toma en cuenta el pago ajustándose al salario mínimo. Hay personas que te pagan 2, 3 salarios mínimos, pero ni aún así siempre ha sido en Estados Unidos el billete verde el que más, digo, atracción tiene. La moneda pues, está a nivel mundial. Solo el euro está pues, arriba. Hubo una que querían crear una moneda, el peso, por tratar de que fuera, no nos golpeara tanto como está el dólar a 20 pesos. Pero, ¿qué pasó? Seguimos igual. En la época de la pandemia, sobre todo de la cuarentena, cuando estábamos confinados, la gasolina bajó 14, 13 pesos. Digo, pero ahora que ya la gente puede salir, por otra vez ya está en 20 pesos. Entonces, si es cierto, no ha subido a 22, entonces, pero tampoco ha bajado, pero no se ha mantenido. Precisamente porque se sigue comprando gasolina. Hasta que haya esa dichosa refinería, las cosas van a cambiar. Bueno, otro problema del campo, jóvenes, las prácticas ilegales. Ampliamente conocidas y reconocidas fue la frecuente práctica del rentismo de parcelas. Se rentaban las parcelas y los ejidos, la venta de derechos agrarios, el parcelamiento ilegal y el usufructo de las unidades de dotación por medio de terceras personas. Estas prácticas están proscritas por el derecho agrario anterior a la reforma de 1993, a la cual nos estamos refiriendo. La violación a la Constitución y a la Ley Federal de la Reforma Agraria de aquel entonces constituía la práctica cotidiana en ejidos y comunidades, lo cual generaba el caos jurídico y por ende la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra de carácter social. Hubieron también, bueno, está como parte de la problemática, los intentos de reorientación, de buscar las políticas que pudieran ir dando solución a los problemas del campo. Pero ¿qué pasó? El malestar que se gestó en épocas anteriores al 92 se tradujo en diversos intentos para darle una nueva orientación al proceso de la reforma agraria, por lo cual se replantearon ciertos aspectos en la búsqueda de nuevas alternativas. Entre estos, los intentos podemos citar la reforma agraria integral, que fue diseñada a inicios del sexenio de don Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988, que reconocía que era menester formular un replanteamiento conceptual de la reforma agraria que con una visión integral trascienda las fronteras del reparto agrario hacia el resto de los factores de la producción agropecuaria, como es el agua, el crédito, la organización, etc. Y además promueve su debida distribución y articulación en el proceso de desarrollo nacional. Según se consideraba que solo ello iba a permitir la decisión del Estado para fortalecer a los grandes grupos sociales cuyas conquistas son irreversibles, impulsar y fortalecer el desarrollo rural integral para combatir la marginación social en el campo, eliminando los desequilibrios sociales, sectoriales y geográficos que todavía presentan un cuadro injusto y de grandes desigualdades en las condiciones actuales de nuestra sociedad. Suena discurso, pero así mismo es. Esto que viene contenido buscando esas reorientaciones, pues bueno, se avanzó en algo con esta reforma del 92, pero no está todo eso que está en esto que se escucha como un discurso. Otro de los problemas que tenemos es el proceso legislativo de aprobación. El proyecto original de reformas, estamos hablando de esta del 92, sufrió algunas modificaciones en el Congreso de la Unión
de la Cámara de Diputados y de Senadores, quien finalmente lo aprobó y sometió al procedimiento constitucional de aceptación por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Acuérdense que cuando vieron derecho constitucional, existe el procedimiento rígido para poder reformar la Constitución, que son las 2/3 partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados para que se pueda aprobar una reforma constitucional. No pierdan de vista el procedimiento vía rígido y flexible. ¿En qué consistía el procedimiento rígido? Y el flexible cuando no se necesita tanta rigidez jurídica para poder llevar a cabo una reforma constitucional. Bueno, entre las modificaciones sufridas al proyecto original de esta del 92, se destaca de manera significativa, no pierdan de vista lo que les voy a decir, la creación de un órgano para la Procuración de Justicia Agraria, que se tradujo en la ley reglamentaria bajo la configuración de la Procuraduría Agraria. La ley que están checando, están estudiando, 40 artículos por clase, es la Ley Agraria de 1992, donde ya se prevén los órganos de procuración y la de impartición de justicia, hasta los tribunales agrarios de justicia agraria. Bueno, y la propiedad constitucional, no pierdan de vista cuando hablamos de la propiedad del Estado, que tiene el Estado. La Constitución establece una estructura triangular de la propiedad para la tierra, la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. No vamos a entrar a estudiar lo que es la cuestión de la propiedad pública porque ya se vio en derecho administrativo. Y en cuanto a la segunda, solo nos interesará la de carácter rústico o rural, lo cual junto con la tercera, la social, son las que se encuentran normadas por el derecho agrario. ¿Hay alguna pregunta hasta acá con respecto a la problemática? Ya vimos las reformas, okay. Ya vimos la problemática que prácticamente al momento de la iniciativa que se presentó para la reforma constitucional del 92, siguen habiendo algunos de estos problemas en la actualidad. Se supone que ya se acabó el reparto agrario y porque hay muchos expedientes, por eso no se ha podido terminar. Pero bueno, esas reformas han sido en beneficio del campesinado. Pero bueno, vean ustedes, por ejemplo, tenemos un problema aquí en cuanto a que hay gente que sin ser, bueno, gente que ven en espacios políticos aparecen como ejidatarios. Y esa cuestión no se ha podido regularizar hasta hoy, la de Bonfil. Pueden ver ustedes mansiones, incluso van a los cementerios, creo que son dos que hay aquí. Hay hasta enormes mausoleos, es más grande mausoleo que una casa de Infonavit, pero ahí se tiene, pero se supone que todos es legal, pues es un ejido, son ejidatarios, pero no se ha regularizado desde hace mucho tiempo la cuestión de Alfredo Vladimir. Seguimos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la propiedad originaria de la nación? ¿Qué significan estas palabras? Propiedad originaria de la nación, que están visibles en el artículo 27. Este tipo de propiedad es la ratificación constitucional del principio tomado de la independencia, mediante la cual la nación representada por el Estado se subrogó en todos los derechos de la corona española sobre el territorio que tenía la Nueva España. El Estado mexicano se subrogó los derechos. España era la dueña. Bueno, ahora yo soy el dueño. Estado mexicano. Subrogó. Se hizo suyo esos derechos. Ello le permitió no solo administrar las tierras que aún no hubieran salido de su dominio directo, sino incluso proseguir su transmisión a los particulares
respecto de aquella que aún no hubiera imaginado, así como otorgar el reconocimiento a la propiedad que ya se hubiese transmitido, siempre dentro de la legalidad, manteniendo una regulación especial en cuanto al ejercicio del derecho de propiedad, ya que por el hecho de su transmisión no se ha perdido el dominio eminente y supervisor que le corresponde a la sociedad en general. Bueno, sin embargo, el régimen patrimonial del Estado se rige por la Ley General de Bienes Nacionales. Bueno, ya se está acabando este segundo video, jóvenes, queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar también al minuto. Si hay alguna pregunta, adelante, no se les olvide su asistencia y continuamos. Nos volvemos a conectar para ir concluyendo ya por media hora que queda de clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Les espero acá, claro que sí, ustedes.